Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la zona de preguntas. Y nos dice, pastor, en la frontera donde vivo, el consumo de droga es muy alto entre ciertos sectores de la población y la población flotante. Ver personas drogarse me causa dolor, me causa tristeza, por ello le pregunto, ¿por qué la droga causa tanta adicción, riesgos y cómo ayudarlos? Mi nombre es Raúl Domínguez de Tijuana, Baja California. Muy bien, estimado Raúl, Dios te bendiga muchísimo y te agradezco tu respuesta. Y te daré una respuesta a una situación que está viviendo nuestro país y en muchos países, que es la realidad del consumo de drogas y en especial entre la población de jóvenes. Desafortunadamente, muchas de las drogas tradicionales como la cocaína, la marihuana, las metanfetaminas, la roca, el cristal, las benzodiazepinas y otras drogas más, sin contar los altos niveles de consumo del alcohol, de la nicotina, del tabaco, que son drogas legales, que están creciendo de manera alarmante entre la población joven, que vienen, se drogan y que son las drogas de entrada y que causan una destrucción impresionante. Pues bien, esas drogas que se conocen como drogas tradicionales y otras más, pues ya encontraron mercado en nuestro país. Y la razón es que las autoridades de los Estados Unidos están mejorando, están deteniendo el tráfico de las drogas a su país. Y esa es la razón por la cual ahora se están quedando en nuestro país. Y esto ha convertido a México en un país que en pocos años ha pasado de ser un país de trasiego, ahora es un país de consumidores con altos niveles de crecimiento día a día. Y si a esto le agregamos el fentanilo, que es una droga altamente adictiva y que es muy destructiva y que muchos consumidores y muchos especialistas comentan que es tan potente y es tan adictiva que el primer consumo quedan atrapados en esa adicción o inclusive pueden morir por una dosis mayor que son en miligramos. Si se pasan, pueden morir en ese primer contacto. Bueno, al escuchar esto, pues esto se torna muy complicado, se torna muy difícil para nuestra población en general, pero también a la población joven de nuestro país. Pero para no perderme de la pregunta, vamos a la pregunta que nos haces. ¿Por qué la droga causa tanta adicción, riesgos y cómo ayudar a los jóvenes? Bueno, les voy a dar, o mejor dicho, voy a ofrecer una visión sobre por qué la adicción a las drogas entre la población joven es un riesgo, los cuales en cierta manera está trayendo muchos problemas y cómo estos riesgos, cómo funcionan y cómo los podemos ayudar. Bueno, en primer lugar, es muy importante considerar los riesgos de adicciones entre la población joven. El cerebro de los jóvenes, de nuestros jóvenes, está desarrollándose. Y el uso de drogas, eso puede afectar negativamente este desarrollo. Especialmente en las áreas que se relacionan con la toma de decisiones, con el juicio, con el autocontrol. Entonces esto provoca que nuestros jóvenes empiecen a experimentar cambios emocionales repentinos, psicológicos, de personalidad, al grado que su comportamiento se hace agresivo, se hace violento y rompen sus relaciones básicas con sus padres, con su familia. Y esto está empujando a nuestros jóvenes a caer en las manos de las bandas organizadas. Y eso es muy peligroso. Por ejemplo, el consumo temprano de la cannabis está asociado con alteraciones en el desarrollo del cerebro. Pero inicia el consumo del
Pues el cannabis, primero con el alcohol, y luego sigue con el tabaco. Y luego, como ya no les da, ¿verdad? Siguen y siguen y entran a la pesadilla de las adicciones, que es un laberinto que no tiene fin, que trae consecuencias drásticas, violentas, de salud, de muerte. Y esto está cortando la vida de nuestros jóvenes. Por eso es muy importante tomar este tema a consideración. Por eso creo que la pregunta que nos haces creo que es importantísima. Y en ello, ahora te voy a explicar a grandes rasgos cómo funcionan las adicciones, cómo es la estimulación del sistema nervioso por estos enervantes. Bueno, las personas al consumir drogas se produce una liberación excesiva de algo que se llaman los neurotransmisores y específicamente la dopamina. Y esta dopamina es crucial en el sistema de recompensas en nuestro cerebro. Y cuando se libera esta dopamina, esta activa el sistema de recompensas de nuestro sistema nervioso. De manera súbita, de tal manera que hace que la persona, cuando consume estas drogas, se eleve su sensación de placer, y por el efecto de la dopamina, que actúa en varias áreas de nuestro cerebro, está activa y produce sensaciones de placer, de euforia, de alegría muy elevados. Y por eso que las personas cuando tienen su primer contacto con las drogas, pues se siente que están en el cielo, dice, wow, esto es la vida. Pero estas drogas, en cierta manera, crean una respuesta mucho más intensas que las actividades pues, normales de recompensa, como por ejemplo el comer. El comer produce placer, las relaciones sociales, incluso las relaciones sexuales. Pero las drogas, estos inervantes, producen aceleradamente. Y los especialistas hablan de drogas, hablan de sustancias psicoactivas aún más potentes cada vez. Por ejemplo, si le diéramos un valor de 1 a la potencia de la heroína, resulta que cuando llegó el fentanilo, que ahorita es el peligro, pues el fentanilo tiene 100 veces más potencia que la heroína. Imagínate lo que provoca en el consumidor, lo que está provocando en nuestros jóvenes. Y por si fuera poco, ahorita ya hay derivados del fentanilo. Ahora se llama el carfentanilo, que son 10,000 veces más potentes que la morfina. ¿Te puedes imaginar lo que va a provocar en los jóvenes, en el consumidor? Pues va a provocar un boom mortal a la población, pero en especial a los jóvenes. Hablar del tema de adicciones debe de considerarse un tema de salud realmente y un tema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque sus consecuencias son devastadoras. En menores cantidades ahora estas sustancias ejercen un efecto grandes, letales, que van a hacer aún más violenta a la sociedad. Va a haber crímenes. Esto es algo tremendo y esto va a traer una aceleración en infinitud del placer en el sistema nervioso. Entonces, y como el cuerpo va a tender a autoprotegerse ante estos niveles altos de dopamina, pues en cierta manera el cuerpo va a tener la necesidad de más cantidad. Y ahí es donde se conectan a las adicciones. Ahí es donde empiezan los problemas. Y la pregunta es, ¿cómo ayudar a nuestros jóvenes ante esta situación que realmente están viviendo? Una situación que realmente en nuestros tiempos pues no las vivimos como lo que están viviendo ahora nuestros jóvenes. Y por eso, bueno, una de las maneras en las cuales podemos ayudar a nuestros jóvenes, sin lugar a dudas, es la educación. La educación juega un papel muy importante desde los hogares, desde las escuelas, desde las iglesias, donde nosotros debemos de proporcionar información precisa sobre los riesgos del consumo de las drogas, sus estrategias para resistir la presión de grupos, de amigos, de amistades. Por ello,
es muy necesario, ¿verdad?, equipar a nuestros hijos, a los jóvenes, para que ellos puedan soportar la presión social, emocional, y ahí es donde nosotros tenemos que ayudar. Por eso, nosotros, en cierta manera, recomendamos ofrecer un entorno de apoyo emocional, espiritual, donde los jóvenes puedan discutir sus preocupaciones, sus desafíos. Y aquí juega un papel muy importante la familia. Dice el libro de Proverbios capítulo 22, 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es muy importante el papel de los padres. Es muy importante que desde los hogares se empiecen a enseñar estos valores, estos principios, y empecemos a cultivar a nuestros hijos. Pero también las escuelas juegan un papel muy importante, las iglesias juegan un papel muy importante, la sociedad civil juega un papel muy importante. Por eso es importantísimo nosotros facilitar el acceso a servicios de consejería, a tratamientos para jóvenes que ya están lidiando con las adicciones, y la iglesia debe de trabajar con familias, debe trabajar con la comunidad, debe trabajar con su entorno, y sobre todo, ¿verdad?, es muy importante fomentar estilos de vida saludables. Tenemos que incentivar a nuestros jóvenes a participar en actividades deportivas, artísticas, espirituales, comunitarias, que son alternativas saludables para que ellos salgan de ese trance. Me comentaba mi hija empezó con un programa que se llama El 1%. El 1%, yo le dije, hija, ¿por qué le pusiste el 1%? Sí, papi, es que el 1% son las personas que se quieren superar. Pues qué bueno. Y ahí enseña ella deporte, nuevas actividades, ser el positivo. Pues ese tipo de actividades son muy importantes y juegan un papel muy importante para ayudar a nuestros jóvenes a desarrollarse, ¿verdad?, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, académicamente, culturalmente. Tenemos que hacer una gran alianza y sumarnos para que nuestros hijos, para que nuestros jóvenes tengan lugares recreativos de crecimiento, de desarrollo. Pero algo que es muy importante, y eso cae en nosotros los adultos, nosotros tenemos que modelar comportamientos positivos. Y ahí es importante que nosotros, con nuestro ejemplo, tengamos que modelar comportamientos, estilos de vida correctos, y lo debemos de empezar. Pero también en los jóvenes, ¿verdad? Ahora sí, lo que dice en 1 de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. En resumen, para dar respuesta aquí a la pregunta, la adicción a las drogas en los jóvenes es un riesgo debido a su impacto en el desarrollo de su cerebro, en desarrollo a su salud en general. Y para ayudar a los jóvenes es crucial ofrecer educación, apoyo emocional, apoyo espiritual, acceso a consejerías, a tratamientos, a promover estilos de vida saludables y actividades positivas. Pues esa es mi respuesta, ¿verdad? Y yo espero, bueno, que haya yo contribuido en algo, que el Padre te bendiga muchísimo. Nos vemos en la próxima, pregúntale al pastor. Pero antes que nada te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que te suscribas, que nos regales un like, que sonrías, y nos vemos en la próxima. Bendiciones.